El aumento en la demanda y la baja producción de aguacate ha encarecido su precio, elevándose hasta cerca de los 80 pesos en los últimos días. Esa es la información. El aguacate fue el producto con mayor alza en su precio durante la primera semana de abril y hasta el momento se mantiene entre los 70 y 80 pesos. Y es que los comerciantes argumentan que esta alza en su precio se debe a la alta demanda y a la poca cosecha que se dio de este producto en México y California. Los proveedores se los venden hasta en 74 pesos por kilo y los pesos que le incrementan al cliente, unos 6 pesos, es su ganancia. Alza que impacta el bolsillo de los capitalinos. Es un desastre, porque nunca sabes qué va a pasar, ¿no? A cómo va a estar el huevo, a cómo va a estar el aguacate, a cómo va a estar la cebolla, en fin, ya ni siquiera pregunto, ya nomás hago el mandado y ya. No me alcanza. Sí. Pues ahí sí sobresalimos con lo que tenemos que hacer, que rinda. El aguacate es uno de los productos que se aprecia por sus aceites y grasas naturales. Sin embargo, las personas tienen que comprar por pieza en lugar del kilo. La demanda del aguacate en Estados Unidos ha aumentado. En 2006 el consumo por persona era de 1.5 kilogramos y para 2015 el consumo por persona fue de 3.12. Mariana Sánchez, 21 Noticias.